Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Además, vamos a ver sobre el rendimiento de reacción. Recordemos que toda reacción química está conformada por sus reactivos, que estos van a producir productos, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a preguntarnos, ¿qué es el reactivo limitante? El reactivo limitante es el que se consume por completo, el que limita la reacción, es decir, el que produce menos cantidad de producto. En cambio, el reactivo en exceso es el que ingresa en mayor proporción, por lo tanto, queda, queda como sobrante al finalizar la reacción. Entonces, teniendo en cuenta ello, ahora sí, procedemos a realizar los ejercicios, ¿no? Entonces, yo no sé si este será reactivo limitante o el reactivo en exceso será este. Entonces, eso es lo que vamos a calcular a través de estos ejercicios. Nos dice, calcula el número de moles de CO2 que se producen al reaccionar 5.8 mol de etanol con 6.4 mol de O2. Calcule además el exceso producido. Entonces, sabemos que es una relación mol-mol. Entonces, vamos a igualar y nos queda de la siguiente manera. Entonces, ya, igualamos la ecuación, ¿no es cierto? Después, ¿qué era? Vamos a identificar los datos que nos proporciona. Nos dice el número, calcula el número del CO2, nos dan el 5.8 moles de etanol y 6.4. Listo. Ya igualamos y ubicamos nuestros datos. Ahora sí vamos con la relación molar. Sabemos que tenemos moles. Y ahora sí, vamos a ver los moles que se necesitan, ¿no? Entonces, para ello, ya saben, vamos a utilizar relación molar. Siempre, en cambio, vamos a relacionar este con el CO2, con el dato que queremos encontrar. Y de ahí el otro, porque también tenemos un dato, también con el CO2. Entonces, nos queda de la siguiente manera. Chicos. Vamos a hacerla así. La relación con el CO2. O en este caso, el O2 con el CO2. Listo. Entonces vamos a partir de los datos. En este caso, siempre con el dato que nos dan. Aquí tenemos dos datos, ¿no? Entonces vamos con el primer dato. 5.8 mol de CO2 H6 y sí, H6O. Ya, partiendo, observando nuestra, como es solo mol, entonces trabajamos con los moles que tenemos y realmente vemos los moles de la reacción. Entonces, ¿cuánto nos dice que tiene? Nos dice que un mol de CO2H6O de etanol contiene ¿cuánto? 2 moles de CO2. Entonces, aquí nos sale 11.6 mol de CO2. Ahora acá, en cambio, partimos del 6.4 mol de oxígeno. ¿Qué nos dice eso? Que vamos a ver nuestra reacción. Que dice que hay 3 moles de O2. ¿Contiene cuánto? 2 moles de CO2. ¿Listo? Entonces con este se va. Recordemos eso. Y nos sale 4.26. 4,26 ¿qué? Mol de CO2.
Nosotros al encontrar estos datos, encontramos los moles, ¿no? Haciendo una relación tanto del etanol y el oxígeno con el CO2, ¿no? Entonces, al momento ya calculamos los moles. Pero nos vamos a fijar que, obviamente, lo que decía del reactivo limitante, que este es el reactivo que produce menor cantidad en el producto. Entonces, ¿quién tiene menor cantidad? Es este. Entonces, identificando el que tiene menor cantidad, yo ya sé cuál es el reactivo limitante. Es el O2. Entonces, identificando eso, yo ya puedo decir que obviamente este es el exceso. El etanol es el reactivo, bueno, el reactivo limitante. Bueno, el reactivo en exceso, en pocas palabras. El reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Ok? Ya encontramos esos dos datos. ¿Cómo voy a calcular, en este caso, el reactivo en exceso? Antes de ello, este realmente es el dato, el reactivo limitante de lo que realmente se llegó a producir en menor cantidad. Pero este es el dato que nos piden acá. Acá, chicos. 4.26 mol. Si me pedían gramos, lo teníamos que transformar a gramos. Pero como no me pide, entonces estamos bien. Ahora, recordemos, ¿cierto? ¿Qué más nos pide? Además, nos dice el reactivo limitante producido. Es decir, que en los datos me he olvidado poner el reactivo en exceso producido. Nos piden eso. Entonces vamos a partir de ¿cómo sacamos cómo es el reactivo en exceso? ¿Ah? ¿Cómo sacamos el reactivo en exceso? En este caso, regresamos al dato que teníamos. Partimos del dato que sé que es el reactivo limitante. 6.0, ay, perdón, 6.4, ¿qué? Mol de O2. Y aquí tenemos que relacionar, como ya sé cuál es el reactivo limitante y ahora ya sé cuál es el reactivo en exceso, pues vamos a relacionar que dice que en 3 moles de O2, siempre relacionando con la reacción, ¿no? Contiene un mol de C2H6O. Listo. Con este se va y nos queda, muchachos, 2, a ver, vamos ahí, 2,13 mol de C2H6O, o sea, 2.13 mol de etanol. Esto es realmente la cantidad que reaccionó en la reacción. Esto no es lo que reaccionó, no es. Esto es lo que realmente reaccionó, 2,13 mol. Pero para nosotros calcular el reactivo en exceso, pues debemos restar el dato que nos da el problema, que es el dato inicial. Dato inicial menos la cantidad que realmente se produjo, ¿no? Entonces es 2,13. Listo. Entonces se resta y nos queda 3,66 mol de etanol. Listo. Entonces ya calculamos esta parte de aquí. Y esto podemos calcular el reactivo en exceso. O sea, lo que nos sobra. Vamos con la siguiente.
con el siguiente ejercicio. Ahora, en este caso, nos dice, en la síntesis de amoníaco reaccionan 10 gramos de hidrógeno y 50 gramos de nitrógeno. Calcula los gramos que sobran de reactivo en exceso y masa atómica que se obtiene. Todo ejercicio que ustedes encuentren, por lo menos en estequiometría, gramos de hidrógeno, gramos de nitrógeno, masa atómica, que la masa también se mide en gramos, pues nos automáticamente sabemos que debemos sacar el peso molecular. Ya está sacado del hidrógeno, del nitrógeno y del amoníaco, así que con esos datos ya nos podemos basar. Listo. Primera cosa que debemos saber es que debemos igualar la ecuación. Aquí nos queda 3, nos queda 2. Listo, igual. Después de ello, colocar los datos. Vamos a colocar los datos, ¿no? Que dice, si la síntesis de amoníaco reaccionan 10 gramos de hidrógeno con 50 de nitrógeno, esto hace que produzca, obviamente, el amoníaco, ¿no? Pero nos dice que calcule los gramos, obviamente en este caso también la masa atómica. Y la masa atómica se mide en gramos, entonces, este caso. Así nos quedan ya los datos. Ya está igualado, ya está con los datos. Ahora nos toca la relación. Voy a saber cuántas moles tengo. Voy a transformarlo a moles, ¿no? Entonces, con moles se trabaja de mejor manera. Vamos a hacer un factor de conversión largo, pero vamos a ir paso a paso. Ahora hacerlo más corto. Entonces, partimos siempre del dato que nos dan, ¿no? O sea, tenemos dos datos. Vamos a partir del 10. 10 gramos ¿de qué? De H2. Vamos haciendo primero relación con el peso molecular, ¿no? Y en una mol de hidrógeno, ¿cuánto hay? En una mol, aquí te dice, hay 2 gramos. Ahí está. 2 gramos. Y ahora vamos a observar, después de ello, a observar la reacción química. ¿Qué nos dice? Que en 3 moles de hidrógeno, yo tengo ¿cuánto? Si le hago relación al que estamos buscando para calcular. 2N de qué? De NH3. Listo. Entonces aquí nos sale, va esto con esto, se va esto con esto. Y aquí nos sale 3.33. ¿Qué? Moles de nitrógeno. Listo. Ahora partimos del siguiente dato, que es 50 gramos de N2 por, si en un mol de N2, ¿cuánto tengo? En un mol tengo 28 gramos de N2. Entonces, vamos ahora a la ecuación, que nos dice que una mol de N2, ¿cuánto contiene? 2 moles de H3. Ay, H3, H2. Ah, esperen, ahí sí. H2. Listo. Entonces, este con este se va, este con este se va. ¿Y cuánto nos queda? Pues nos sale 3.57 NH3. Aquí sí es 3. Ay, no, pues aquí no. Estoy mal, pues aquí. Ando medio despistada. Ahí sí. A ver, ahí sí. Porque no es que tenemos que sacar NH3. Entonces, estábamos ahí. Con razón mi cerebro divagaba. NH3. Listo. Tenemos que encontrar eso. A la final nos queda de la siguiente manera. Encontrando en moles, ¿no? En moles, chicos. En moles.
en moles. Estamos hablando en moles, pues aquí me falta un molcito. Que nunca se nos olvide. Un molitos. Dice. ¿Moles de qué? Listo. Que nunca se nos olvide las unidades de medida, que es muy importante. Ya. Listo. Así nos queda. Al obtener estos datos, recordemos que el reactivo limitante es el que se encuentra en menor proporción de producto. Entonces, ¿cuál es la menor proporción? Es esta. Entonces, mi reactivo limitante ya lo identifiqué, que es el en gramos del H2. Entonces, aquí tengo mi reactivo limitante. Y obviamente sé que este es mi reactivo en exceso. Ahora, después de que nosotros hemos calculado que este es el reactivo limitante y obviamente este es el valor de los gramos, pero nos pide gramos, ni siquiera es moles, porque si hubiese sido moles, hubiese sido directo. Tenemos que transformar. Entonces damos 3,33 N H3. Listo. Vamos a hacer el factor de conversión y si en una mol de NH3 contienes, ¿cuánto? ¿Cuánto se contiene en una mol? En gramos, ¿cuánto? 17 aquí, chicos. 17. Porque mi idea es pasar a gramos. Listo. Este con este se va. ¿Y cuánto tengo? Obviamente aquí tengo 56,61 gramos. ¿De qué? De amoníaco. Listo. Ya calculamos nuestro dato y encontramos el dato que nos pedía, que es 56,61 gramos. Listo. Ahora vamos a hacer o a calcular el reactivo en exceso. Y para el reactivo en exceso, recuerden que debemos relacionar. ¿Ok? Tenemos que relacionar. Vamos. Primero vamos a empezar con el reactivo limitante. Después de que calculamos el reactivo limitante, siempre nos sirve para calcular el reactivo en exceso. Entonces es 10 gramos de ¿qué? De H2. Y en este momento que relacionamos, obviamente cogemos el dato que encontramos del reactivo limitante, vamos a relacionar el reactivo limitante con el reactivo en exceso. Vamos a relacionar. Si dice que en 3 moles, digo, en 3, sí. En este caso, vamos a relacionar eso, ¿no? Pero, como me pide gramos, obviamente aquí vamos a hacerle más largo. En 3 gramos, obviamente en una mol. ¿Cuánto habrá, chicos? Porque debo simplificar aquí con este de acá arriba. Entonces, en un mol de hidrógeno, ¿cuánto hay? Aquí tenemos hidrógeno, tenemos 2 gramos de hidrógeno. Espérenme, ahí sí. Listo. Ahora, ahí sí, nosotros vamos a relacionar estos. Entonces, al relacionar, vamos a darnos cuenta que tenemos una mol, bueno, en este caso, nitrógeno. Nos toca para simplificar acá, nos toca el hidrógeno. Entonces, son 3 moles de hidrógeno. ¿Producen cuánto? Con el reactivo en exceso,
que es una mol. Listo. Entonces, pero igual, en este aspecto, nosotros tenemos que seguir calculando. ¿Por qué? Porque nos pide en gramos. Todos están trabajando en gramos, entonces nos toca seguir calculando. Nos toca seguir calculando. Entonces ya, partimos del dato, que es este, del reactivo limitante, hacemos la relación con el peso molecular y de ahí, obviamente, hacemos la relación con la ecuación y de ahí volvemos a multiplicar para transformar en gramos, en este caso. Y si en una mol, aquí sería por, y si en una mol, ahí sí. Y si en una mol de qué? De N2, ¿cuánto habrá? ¿Dónde está N2? N2, aquí está. Pues podemos ver que tiene 28 gramos. Listo. Entonces, así nosotros ya podemos sacar, porque nos dice gramos, chicos. Nos dice calcula en gramos. Obviamente el reactivo, ¿qué? El reactivo en exceso. Eso nos pide, chicos. Nos pide el reactivo en exceso en gramos. Entonces, si yo llegaba hasta aquí, y me salía obviamente, los datos me salían en moles, pero me piden en gramos. Entonces, vamos de una vez a transformar, que es, en este caso, por un mol de NO2 que tiene 28 gramos de N2. Entonces, ahí sí nos sale 46,6 gramos de nitrógeno, que es la cantidad esta es la cantidad que realmente reacciona. Ahora, para calcular el reactivo limitante, recordemos que ya una vez realizados estos cálculos, haciendo relación tanto del reactivo limitante con el peso molecular y obviamente haciendo una relación entre la ecuación y al último con los gramos del nitrógeno, nos queda que el dato primordial que nos dio en este caso el ejercicio, que nosotros sabemos que es el reactivo en exceso, es el nitrógeno. Entonces, nitrógeno, chicos, nitrógeno. Dice que es 50 gramos de nitrógeno, el dato que le da. Menos, en este caso, obviamente la cantidad que reaccionó, que es 46,66 gramos de N2, tiene 3,34 gramos de N2. Ahí sí. Listo. 3,34 gramos de N2. Entonces, esta cantidad, toda esta partita que calculé aquí, esta es el reactivo en exceso. Esto. Entonces, ¿cuánto ha sido lo que nos ha sobrado? 3,34 gramos de nitrógeno. Listo. Entonces, hasta aquí hemos hecho ejercicios de reactivo limitante y reactivo en exceso. Ahora, vamos a entrar un poquito en contexto con lo que es el rendimiento de reacción. ¿Y qué es el rendimiento de reacción? Pues nada más y nada menos es la cantidad de producto producido por una reacción química. Es decir, todo lo que hemos hecho hasta ahorita, ejercicios estequiométricos, todo eso es teórico. Pero
Si lo ponemos nosotros a la práctica, suele ser frecuentemente que la cantidad obtenida sea menor que la esperada. Cuando esto ocurre, decimos que la reacción tiene un rendimiento inferior al 100. ¿Y por qué ocurre estas modificaciones, no? O estos cambios? Porque si está menor el rendimiento se da por algunas circunstancias, entre ellas sería la pérdida de material durante su manipulación. Otro sería el desarrollo de la reacción en condiciones inadecuadas. Obviamente influye mucho los factores ambientales y la existencia de reacciones paralelas que dan a productos deseados. ¿Ok? Entonces, en el rendimiento de reacción nosotros tenemos formulitas que nos va a ayudar a encontrar. Tenemos la primera y la segunda. La segunda es despejada de la primera. Y de ahí si ustedes quieren encontrar el rendimiento teórico, también tienen que despejar. Todo es despeje de fórmulas. Listo. Ahora sí vamos con lo bueno. Dice, ¿cuántos gramos de CO2 se producen a partir de la reacción de combustión de 90 gramos de metano con un rendimiento del 80? En este caso, recordemos que si ya me dice gramos, tengo que encontrar los pesos moleculares de todos esos compuestos. ¿Ok? Entonces, ahora, como todos es a partir de gramos de CO2, gramos de metano. En este caso, pues, lo primero que vamos a proceder es a igualar. Vamos a igualar. A ver cómo nos queda. Nos queda de la siguiente manera. Nos queda, a ver, igualémosle que nos queda 4. Ahí sí. No, espérame. 4. Nos queda 2. Y de ahí ya. No, se queda ahí. Luego, vamos con anotación de los datos. Tenemos cuántos gramos de CO2 me pide. ¿Listo? Gramos de CO2. ¿Y qué más me pide? 90 gramos de metano. Ya, ¿qué más? Con un rendimiento del 80% de la reacción. A ver, ahí sí. Déjenme borrar. Listo. 90 gramos y gramos de CO2. Listo. Y 80% de 80% del rendimiento, ¿ya? De la reacción. Una vez ya igualado, identificado los datos, ahora lo que sí van a hacer es, vamos a proceder a hacer el análisis, la relación. Entonces, si nosotros tenemos, vamos a empezar con el dato que nos da. Tengo 90 gramos de CH4 tiene en una mol CH4, ahí, en una mol de CH4 contiene ¿cuánto? Recordemos el peso, tiene 16.0, 16.01 gramos de CH4. Listo. Ahora vamos a ver la reacción. ¿Cuánto sale? En la reacción nos sale, haciendo una relación, que tengo un mol de CH4 contiene, ¿cuánto contiene? Contiene
1 mol de CO2. 1 mol de CO2. Ahora vamos a transformarlos a gramos, porque nos piden gramos. Entonces, en un mol de CO2, listo. En un mol, ¿cuánto hay? Vamos acá a nuestro peso molecular. Hay 44 gramos de CO2. Listo. Hasta ahí quedó. Ya. Esto con esto se va. Esto con esto se va. Y esto con esto se va. Y nos queda, de respuesta nos queda, vamos a ponerla acá abajo, ¿ya? Nos queda 247,34. Bueno, en este caso, 345, pero voy a redondear. Y 35. Listo. ¿Qué? Gramos de CO2. Listo. Hasta ahí está calculado los gramos de CO2 que se produce a través de esa combustión. Ahora vamos a partir del rendimiento, que dice que tiene un rendimiento de 80%. Entonces vamos a ver su rendimiento real. Entonces su rendimiento real empieza así. Vamos con otro color. Y aquí tenemos nuestra fórmula. Ahora vamos a despejar el rendimiento real, que nos sale rendimiento real igual al porcentaje del rendimiento por el rendimiento teórico. Y el rendimiento teórico sobre 100. Entonces aquí ya podemos resolver, ¿no? Sobre el 100%. Entonces, yo necesito saber el rendimiento real. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos dieron el rendimiento real. Nosotros calculamos, en este caso, solo el CO2 en gramos, nada más, pero no nos dieron un rendimiento real. Hasta que, obviamente, nos tocó realizar todos estos ejercicios también. Que todo esto es son, en este caso, el rendimiento teórico. Todo lo que vemos en esta geometría y estamos haciendo es el rendimiento teórico. Entonces, el porcentaje sí me está dando, que es 80. ¿Ya? Y de ahí, ahora obviamente vamos con 247, que este es el teórico, 35 gramos de CO2. Entonces, todo esto a multiplicar por 100, a dividir por 100. Entonces, la respuesta del rendimiento real es igual a 197,88 gramos de ¿qué? De CO2. Entonces, este es el rendimiento real de mi ejercicio. ¿Okay? Recordemos que si vamos de los reactivos, voy a poner otro color para entender, de los reactivos hasta los productos y se nos proporciona el rendimiento, pues le vamos a tener en cuenta al final esto, ¿ya? Al final. Listo. Vamos con otro ejercicio. Vamos con este ejercicio de rendimiento también. Recordemos que ya, como nos habla de gramos de carbono, de trióxido de carbono y de 300 gramos de cromo, pues sabe que tengo que sacar el peso molecular, ¿ya? Que no se nos olvide.
Ahora, así, ahora vamos a leer. ¿Cuántos gramos de carbono y dióxido de carbono se requieren para producir 300 gramos de cromo metálico si se sabe que la reacción tiene un rendimiento de 90%? En este caso, primero vamos a igualar la ecuación. Vamos a igualar cómo nos queda esta ecuación igualada. Nos queda 3, nos queda 4, nos queda 2 y nos queda 3. Entonces nosotros ya igualamos. Después de ello, pues, ¿se acuerdan que el anterior nos decía que debemos realizar el rendimiento o el porcentaje de rendimiento utilizando esa fórmula que si vamos de reactivos hacia productos y obviamente si nos proporciona el dato de rendimiento? Ahora, en cambio, en este caso nos dice cuántos gramos. Vamos a ubicar de una vez los datos, ¿ya? Los datos. ¿Cuántos gramos de carbono? ¿Dónde está el carbono? Pide gramos de este. Y de trióxido de cromo. Ya. Y trióxido de cromo para producir 300. Acá está otro. 300, ahí sí. Ahí sí. 300. No raya. Ya. 300 gramos de cromo metálico. Si se sabe que la reacción tiene un rendimiento de 90%, ¿ok? Hasta ahí vamos. Listo, ya está igualada, ya está ubicado los datos. Ahora viene la relación molar, pero antes de que empiece la relación molar, en este caso, nosotros estamos partiendo desde los, pilas con esto, desde los productos, porque aquí nos dan un dato, hacia los reactivos. Y si pasa eso, pues eso quiere decir que si nosotros pasamos de productos que nos dan datos, vamos a pasar obviamente a calcular lo que está en los reactivos. Obviamente aquí debemos aplicar rendimiento, un porcentaje de rendimiento, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un valor en los productos, ya sea aquí o acá, ese es nuestro valor real, ¿ok? Nuestro valor real, si nosotros encontramos en los productos. Si no encontramos en los productos, entonces ya nada. Si nos proporcionan en los productos, nosotros ya tenemos ese valor automáticamente. Ahora, lo que sí nosotros no tenemos, como ustedes ven aquí, en los reactivos, lo que ustedes ven es que nos toca calcular. Y si no hay esto, pues automáticamente lo primero que tienen que hacer es sacar el reactivo, el porcentaje del rendimiento, perdón. Entonces, es lo primero. Si ustedes se encuentran que tienen aquí y se van para acá que no tienen que calcular los reactivos, pues primero tienen que calcular el rendimiento. Ahora sí, vamos a calcular el rendimiento. Vamos, el rendimiento teórico no lo tengo porque no he hecho ningún ejercicio estequiométrico y aparte no tengo datos. Entonces vamos, ahí sí, vamos. Entonces vamos a despejar el rendimiento teórico que más o menos nos queda así. Rendimiento teórico es igual al rendimiento real sobre el porcentaje del rendimiento por 100. Entonces, ahora sí. El rendimiento teórico es igual. Entonces, nosotros ya tenemos el dato real, o sea, el rendimiento real, que es 300 gramos por, ya tenemos el porcentaje, el rendimiento que es 90 gramos.
Y ahí sí, por 100. Listo. Y ahí sí, calculamos. Rendimiento teórico, ¿cuánto nos sale? Ya saben. ¿Cuánto nos sale, chicos? 300 por 100 dividido para 90. Entonces nos queda 3.33,3. ¿Qué? Gramos. ¿De qué? A ver, chicos, ¿de qué? De. Ahí en esta parte de aquí. 90, solo es 90, chicos. Ahí sí. 90%. 3.3 gramos. ¿De qué? Del cromo. En este caso del cromo. Ahora sí. Vamos a empezar con la relación, ¿no? Entonces, pilas con lo que les dije. No se olviden. Si pasan, tienen datos aquí en los productos, pero no tienen en los reactivos, entonces automáticamente deben empezar con la fórmula. De acuerdo a lo que le pidan. Ahora sí. Empezamos con, sí, en 33,3 gramos. Obviamente este es cromo, chicos. Es el cromo. 33, ¿qué? Cromo. Vamos a hacer la relación. Sí. 333,3 gramos de cromo tienes. Y si en un mol yo tengo, en un mol de cromo tengo, ¿cuántos, chicos? ¿Cuánto es un mol? Acá tenemos. Es 51. Ahí sí. Ahí sí. 51, ¿qué? 99. 51,99. Y seguimos ahí en la relación. Y sí, ahora sí, vamos en cambio con la reacción química. Entonces, si yo tengo 4 moles del cromo, entonces vamos a empezar con esto, ¿ya? ¿Cuánto tengo? En cambio, bueno, acá también, ¿no? Con ese y ese tenemos que hacer comparación. Entonces, ¿cuánto tengo yo en 2 moles de... Ahí está. Del trióxido de cromo. Listo. Listo. Entonces, hasta ahí ya está realizada nuestra relación. Pero nosotros queremos en gramos. Entonces, y si en un molde de dióxido de cromo, ¿cuánto tiene de peso molecular? Tiene 151, ¿qué? .95, ¿qué? Gramos. Listo. Listo, listo, que listo. Listo, hasta ahí sí. ¿Y cuánto nos da aquí, chicos? Pues nada más y nada menos que 487,07. ¿Qué? Gramos. ¿Gramos de qué? En serio, porque ahí está. Listo. Ya, y una vez que nosotros ya tenemos este dato, que ya encontramos el primero en gramos, ahora vamos con el siguiente, que es 33, 3, de 3,3. Ahí sí. Ahí no sale bonito. 3
gramos de qué? De cromo, que estas en un mol de cromo hay 51,99. Aquí, chicos. 59,99. Y obviamente sé que es gramos. Para poder simplificar, ¿no? Entonces, que no se nos olvide eso. Estoy haciendo directo. Vamos ahí, vamos ahí. Entonces, 59 ¿qué? Gramos ¿de qué? De cromo. Entonces, vamos a la siguiente. Ya relacionamos con el peso molecular. Ahora vamos con la ecuación. Y si nosotros tenemos 4 moles de cromo, o sea, esto, vamos a relacionarlo ahora con esto. Entonces, 4 moles de cromo contiene 3 moles de carbono. Como necesito en gramos, porque si se fuera hasta aquí serían solo en moles, pero como me pide en gramos, entonces tengo que seguir. Entonces nos queda de la siguiente manera, chicos. De la siguiente manera. Seguimos haciendo el factor de conversión. Y si en un mol de carbono, ¿yo cuántos tengo en un carbono? Es 12,01 gramos de carbono. Entonces, ¿cuánto me saldrá? Entonces, simplificamos y nos da un total de 57,75. ¿Qué? Gramos de carbono. Entonces, nosotros pudimos ya encontrar los gramos del carbono y los gramos del trióxido de cromo. Y listo. Ahí queda ejercicios de rendimiento, ¿ok? No hay por dónde perderse y cualquier inquietud. Saben que pueden escribirme en cualquier momento.